Las historias que estás a punto de escuchar te dejarán sin aliento, presa de una intriga y un horror inhóspito. La primera historia sucedió en una carretera muy solitaria. La noche había caído hace más de una hora, cuando Lucy se estaba dirigiendo de vuelta a su casa. Tuvo un largo día en el trabajo y deseaba más que nada llegar a casa y descansar un poco. La oscuridad afuera no era completa. Era una tranquila noche de verano con luna creciente y quizá un poco de brisa. La chica subió por completo las ventanillas de su auto y encendió el aire acondicionado. La música del radio le acompañaba un poco en aquella carretera, que estaba casi siempre solitaria a cualquier hora. Quizá uno que otro perro caminaba por la orilla. Pisó el acelerador y trató de no pensar en nada. La música de la radio la distraía un poco y le ayudó a despejar la cabeza. El camino se le hacía cada vez más largo, más monótono. Lucy no era capaz de identificar la razón, pero se empezó a sentir cada vez más rara. Aunque el verano estaba en su punto más alto, empezó a sentir escalofríos, espasmos repentinos por el frío. Al principio no le dio mucha importancia. Pensó que quizás era el aire acondicionado, pero se dio cuenta, asombrada, de que afuera poco a poco empezaba a helarse y el frío empañaba el cristal de las ventanas. Lo siguiente fue el radio. Empezó a hacer sonidos raros, sonidos que no podía identificar. Primero fueron las interrupciones de la señal. La música sonaba entrecortada, torpe, hasta que fue silenciada del todo, reemplazada por el tenebroso sonido de la estática. Lucy se fue poniendo cada vez más nerviosa, al tiempo que el camino se iba tornando más y más oscuro. El radio volvió a recibir señal, y a través de la bocina, Lucy pudo escuchar una voz fría e impasible, hablando en un idioma que ella no conocía, y que parecía ser una especie de boletín de noticias. Lucy apagó el radio, asustada, y encendió las luces delanteras al máximo, para poder iluminar lo más posible aquel tormentoso camino. Sus manos temblaban apoyadas en el volante, y sentía que no podía mantener el pie firme sobre el acelerador. La chica trató de olvidarse de los nervios e intentó centrarse en la ruta. El camino era completamente monótono, nada cambiaba. Una sola vía de asfalto liso y de ambos lados del carril se levantaban árboles frondosos que no dejaban ver nada más allá por su espeso follaje. La chica presionó el acelerador, pero nada cambiaba. Por más que se adentraba en aquella carretera infernal, parecía encontrarse en un bucle. Siguió así por kilómetros, con el mismo resultado. Justo en el momento que había decidido detenerse, atisbó una sombra. Al principio creyó que era un árbol más, pero al acercarse, la sombra se hizo más nítida, mucho más clara, hasta que pudo verla por completo. Era la sombra de un hombre. Lucy pensó que tendría unos 60 años y vestía con ropa harapienta y muy descuidada. Pensó que tal vez sería peligroso parar allí. Presionó el acelerador y siguió adentrándose en la oscuridad. Siguió adelante durante kilómetros y kilómetros en una marcha que parecía imparable, inacabable, sobre la misma carretera monótona e infinita. La oscuridad ya era total, salvo por los faros del carro. Lucy temblaba de frío y a la vez desesperada. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Más adelante, los faros del vehículo iluminaron a una sombra que ella no pudo evitar distinguir. Era un señor
que tendría unos 60 años y vestía con ropa en muy mal estado. Lucy no podía creer en sus ojos. El miedo se apoderó de su mente y no pudo evitar soltar un grito de terror. Del pánico empezó a llorar con histeria. No entendía lo que estaba pasando y presa de los nervios aceleró aún más. Quería salir de ahí cuanto antes, dejar atrás toda esa maldita oscuridad, todo este sinsentido macabro y cruel que jugaba de forma siniestra con ella. No habían pasado ni 5 minutos cuando lo volvió a ver. El señor de 60 años, con la misma ropa, el mismo andar tranquilo. Lucy sintió que no tenía opción. Desaceleró y se puso justo al lado de aquel hombre. Bajó la ventanilla y lo que escuchó la dejó helada. De la boca de aquel anciano lúgubre surgía una voz áspera, pero sobre todo muy fría e impasible, que Lucy reconoció al instante. Era la voz que había sonado en la radio. No sabía si era por el cansancio o por el horror absoluto que sentía, que creyó ver cosas, o quizás si las vio, no estaba segura. Vio al hombre hacer un rápido y extraño gesto con la mano, y lo vio sonreír de forma burlona, como burlándose de ella. Volvió a subir la ventanilla y aceleró, con el corazón desbocado en su pecho y respirando pesadamente. Empezó a llorar de nuevo y sentía como si le faltara el aire. De repente, el radio se encendió de nuevo, sin previo aviso, solo. Lucy dio un respingo en su asiento. El sonido que daba el aparato era de pura estática. Ella intentó apagarlo, pero el dispositivo no respondía a sus controles. El sonido de la estática paró y pudo escuchar la misma voz del viejo, pastosa, fría y siniestra. La voz empezó a hablar pesadamente, de nuevo en ese idioma desconocido que tan incómoda la hacía sentir. Lucy gritó aterrada y le dio un golpe fuerte al aparato, pero este no se apagó. Como si pudiera sentir el golpe, la voz se alteró y empezó a sonar más enojada y repetir una sola frase, 3 simples palabras que Lucy entendió perfectamente. No hay salida, no hay salida, no hay salida. La chica sintió que no podía seguir adelante. Todo su cuerpo temblaba de manera incontrolable y sufría espasmos crueles con cada grito del anciano en el radio. Se sintió desfallecer, perdida, abandonada a su suerte en aquel maldito infierno sin fin. Deseó morir, acabar de una vez por todas con ese sufrimiento tan grande, tan indescriptible y cruel. Siguió como una autómata, abandonada a su suerte. El viejo se apareció de repente, en medio de la ruta. Lucy no lo vio venir hasta que lo tuvo justo enfrente. Su instinto la hizo frenar de golpe. Miró a aquel anciano, con ojos de odio y rencor profundos, pero aquel tipo mantenía su mirada hacia abajo, imperturbable, continuando con su plegaria infinita. Los segundos que pasaron se le hicieron una eternidad. El motor del carro se apagó y el silencio más absoluto se apoderó del lugar. Los faros del auto iluminaban débilmente a aquel extraño, dándole una apariencia sobrenatural, completamente fuera de este mundo. El viejo levantó la mirada y la miró por primera vez a los ojos. Y en ese momento, no sabe por qué, Lucy sintió desvanecerse. Lo último que recuerda antes de perder la conciencia fueron aquellos ojos. Esos ojos azules que brillaban como 2 zafiros incandescentes que jamás podrá borrar de su memoria. No sabe cuánto tiempo pasó.
ni qué habrá pasado en todas esas horas oscuras. Pero cuando Lucy recobró la conciencia, el sol asomaba poco a poco en el horizonte. Se vio a sí misma conduciendo por la carretera, entrando a su pueblo. Todo había sido un sueño, un vil engaño de su mente. Pero no tardó en cambiar el alivio por desconcierto. El pueblo entero había cambiado. No había nadie, no reconoció a nadie, y las casas habían sido cambiadas de colores y hasta de fachadas. Paró a preguntar a varias personas, y nadie sabía nada de ella ni de su familia, salvo una persona, un anciano muy mayor, un hombre que se le hacía extrañamente familiar, sentado en su mecedor de madera. Apenas la vio, se agitó tremendamente, como si hubiera visto un fantasma o una aparición. Le explicó que había visto su rostro muchas veces, cuando era niño, hacía más de 70 años. La había visto en un afiche de búsqueda de desaparecidos. La siguiente historia pasó en un edificio muy antiguo, que podía contar muchísimas historias. Esta, en concreto, sucedió un domingo por la mañana, cuando el enorme camión de mudanzas se estacionó frente al edificio. Julia lo miró, sentada en el asiento del copiloto. Miles de pensamientos atravesaron su mente en ese preciso instante, al encontrarse frente al que sería su nuevo hogar. Bajó del camión y echó un rápido vistazo a su alrededor. Era casi mediodía, el sol brillaba en lo alto y el cielo estaba despejado, y aún así aquel edificio tenía un aspecto curioso. Resaltaba enormemente de los demás edificios del vecindario. Una fachada de estilo gótico presentaba un ambiente extravagante, aunque el estado del mismo diera para pensar que sus mejores años quizás ya habían pasado. Julia suspiró resignada. Había perdido su trabajo y ya no podía costearse su apartamento. Además, no tendría capacidad de volver a la casa de sus padres. Le tocó aceptar un trabajo mucho peor pagado y además mudarse a otro lugar más económico. Este edificio estaba en una buena zona de la ciudad y eso era algo de agradecerse. Cuando los ayudantes terminaron de subir todas las cosas, Julia cerró la puerta, se echó sobre la cama y cerró los ojos. Quería llorar, pero sus ojos estaban ya secos. Su llanto se tradujo en lentos sollozos que retumbaban en la habitación casi vacía. Luego de un largo rato se incorporó, aturdida. Miró a su alrededor y por primera vez fue consciente de dónde estaba. Las paredes de la habitación tenían pequeñas manchas de humedad y la puerta estaba algo desvencijada. En un rincón, un sillón que se veía usado, pero aún en buen estado. Abrió las ventanas del balcón y una brisa fresca entró al recinto. Un gato tintado de blanco y negro dio un pequeño salto, despertándose de su sueño. El animal cruzó una leve mirada con Julia, antes de correr entre las cornisas. Ella no le dio más importancia a aquello. Respiró hondo y trató de pensar positivo. Quizás era una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Varios días pasaban y Julia sentía que se adaptaba mejor a su nuevo hogar. Su trabajo iba bien y se sentía cómoda en el vecindario y en el edificio. Poco a poco conoció a sus nuevos vecinos, quienes la recibieron muy bien. Se hizo amiga con otra chica que vivía con su novio un par de pisos más abajo, y entre confianzas, Julia se atrevió a contarle algo que la inquietaba. No sabía
por qué exactamente, ni qué era lo que había llevado a aquella cadena de sucesos macabros. Pero todo se remontaba a una noche lluviosa. Julia estaba en la cocina preparando su cena, cuando de pronto una ráfaga de frío la golpeó en la nuca. Ella se estremeció y dejó de inmediato lo que estaba haciendo, para correr a cerrar las ventanas. Continuó preparando su comida, distraída pero algo perturbada, cuando volvió a pasar, de nuevo la brisa fría. Ella volteó hacia la ventana, la cual se encontraba cerrada. Ese detalle la empezó a poner nerviosa, muy nerviosa. Sin previo aviso, escuchó un sonido difuso que se podía confundir con el rumor lento de la lluvia, pero que a ella, con el nerviosismo de punta, le pareció inconfundible. Fríos susurros viniendo del pasillo, seguidos de unas pisadas muy rápidas. Julia lanzó un grito ahogado y se quedó paralizada. No sabía qué hacer. Se sintió atrapada. Se asomó levemente al pasillo y hacia el fondo, la puerta de su habitación, que ella había dejado cerrada, estaba ahora abierta. Julia terminó el relato un poco perturbada. Sus manos temblaban un poco y su vista se perdía en el horizonte. Miró a la vecina. Ella la miraba de vuelta, absorta en su narración. Se hizo un silencio algo tenso, hasta que por fin la otra chica habló. Siempre me daba la sensación que en este edificio pasaba algo raro. He escuchado a los vecinos, sobre todo a los más viejos, hablando de este tipo de cosas. Qué miedo, ¿verdad? Julia asintió levemente. Le pidió que la acompañara a donde esos vecinos, para preguntarles por esas historias. El elevador las llevó hasta el último piso del edificio. Cuando las puertas del aparato se abrieron, pudieron ver el pasillo típico de ese edificio. Pero este tenía algo diferente. No lo podían expresar con palabras, no sabían decir el qué, pero definitivamente algo se sentía en la decoración o quizás en el ambiente. Se sentía más pesado, más tenebroso, mucho más inquietante. Las dos chicas avanzaron, temerosas. El ascensor se cerró tras ellas y abandonó el piso a toda velocidad. Los pasos retumbaban con un eco enorme en el pasillo, completamente silencioso. El único ruido que podía escuchar era su propia respiración agitada. Llegaron hasta la última puerta del pasillo y ya sin muchas ganas tocaron. 1, 2, 3 veces, cada vez más impacientes. Sin que lo esperaran, la puerta se abrió lentamente, con un sonoro quejido. Quien estaba ante ellas era un señor mayor, un poco encorvado y vestido con ropas muy viejas. Las dos chicas le explicaron la situación, y luego de algo de dudas, el anciano accedió a dejarlas entrar. El anciano escuchó la historia de Julia sentado en su silla, con la mirada fija en sus manos, como si estuviera pensando para adentro. Tomó un sorbo de su taza de té y se dispuso a contarles. Hace tantos años vivía en ese edificio una pareja muy conflictiva. En el barrio se comentaba que eran brujos, o quizás vampiros. El anciano recuerda que, cuando era adolescente, esos vecinos lo invitaron a su departamento. Al entrar tuvo un mal presentimiento, como si algo no estuviera en su lugar. Ese sitio estaba decorado con imágenes terribles, de muertes, criaturas del inframundo y otro tipo de cosas y símbolos. En el centro de la sala, como si de un altar se tratara, una mesa enorme con velas, libros abiertos y lo que parecía ser sangre.
El chico gritó con todas sus fuerzas, pero los otros lo agarraron fuertemente. Luchó y luchó, mientras que otro de ellos lo ataba al sofá que tenían en su departamento, a la vez que su cómplice se ponía una máscara horrible y preparaba un cuchillo, rezando en voz baja una oración en un idioma desconocido. El chico estaba aterrado y de algún modo, no sabe cómo, se libró de la atadura y corrió despavorido hacia la puerta. Los gritos llamaron la atención de los vecinos, que derribaron la puerta del apartamento. Encontraron al chico llorando cerca de la puerta. Los que vivían allí no estaban por ningún lado, habían desaparecido. Las dos chicas se quedaron absortas escuchándolo. El anciano, recordando aquello, aún temblaba y su voz se entrecortaba. Lo que parecían ser unas lágrimas amargas recorrían su rostro, pero estaba decidido a seguir con su historia. Cuenta que nunca creyó que esos vecinos realmente se fueran. Creía firmemente que seguían por allí, acechando en la oscuridad. Casi que los podía sentir, respirando cerca de él. Nunca salía del departamento y nunca había hablado con nadie de ese tema, hasta esa noche. El té se acababa, la noche avanzaba. Luego de la historia del anciano, las chicas decidieron que ya era hora de irse. Estaban lo suficientemente nerviosas, y esa historia las había dejado atemorizadas. El señor cortésmente les acompañó hasta la puerta. Giró la perilla y abrió. Justo en el umbral estaba el gato tintado de negro y blanco. Julia lo reconoció al instante. El anciano retrocedió un paso, horrorizado, como si no pudiera creer que aquello estuviera allí. El gato sonreía con maldad y sus ojos brillaban con fuerza en la oscuridad. Su boca no se movió, pero los tres escucharon la voz ronca decir una simple frase. Al fin te encontramos, pequeño. Detrás del gato emergieron lentamente dos sombras. Solo se escuchó un grito que cortó el silencio de la noche. Muchas horas después, cuando finalmente amaneció, el edificio estaba igual que siempre. Su extravagante aspecto seguía siendo gótico y seguía resaltando sobre los demás edificios del sector. Un camión de mudanzas llegó y se estacionó frente a él. Del camión bajó un chico joven. Estaba entusiasmado, ya que se había independizado por fin e iba a rentar su primer departamento. Subió hasta el piso indicado y abrió la puerta. El departamento estaba bastante bien iluminado, aunque tenía algunas manchas de humedad en las paredes. Fue hasta el cuarto y vio un sillón que se veía algo usado. No le prestó atención y abrió la ventana. El aire frío y refrescante le llenó los pulmones y miró hacia abajo, entusiasmado por empezar a organizar sus cosas. Él no lo notó, pero el sillón estaba manchado. Tenía unas pequeñas gotas de sangre. La última historia es quizás la más siniestra, la más inquietante, pues narra una pesadilla siniestra. Todo empezó cuando el reloj dio sus campanadas a las 2 de la madrugada. Mis ojos cansados giraron sin ganas a mirarlo, queriendo irme a la cama y dormir de un tirón. Volví de nuevo al desastre de libros y apuntes regados sobre la mesa, alumbrados por una débil lámpara que apenas permitía distinguir los garabatos. Respiré hondo y solté un bufido de frustración al ver que la taza de café había quedado seca y vacía.
Lancé un gruñido al levantarme y caminar hacia la cocina para rellenar la taza. ¿Qué habré hecho mal para merecer esto? Condenados exámenes. Vi allá, al final del pasillo, mi cama, suave y tersa, que me esperaba. Era como magnético, me atraía con una fuerza increíble, como si quisiera atraparme y no querer soltarme nunca, como si allí estuviera la respuesta a todo, o como si allí pudiera encontrarle incluso el sentido a la vida. No sé cómo, no recuerdo el momento en que pasó. Mi cerebro simplemente no tenía la capacidad de captar detalles, ni se aventuraba a considerar lo que estaba haciendo, como si no fuera más que un zombie autómata, o un robot incapaz de reflexionar por un segundo de lo que estaba haciendo. Cuando me quise dar cuenta, estaba echado en la cama, siendo abrazado por los tentáculos del sueño, y dejándome arrastrar por la marea de la oscuridad hacia lo inconsciente, hacia el mundo donde todo es posible, el mundo de los sueños. Cuando abrí los ojos de nuevo, sentí que había dormido durante horas y horas. Mis ojos ya no se sentían pesados, mi cuerpo entero se sentía relajado. Atiné a mirar por la ventana y vislumbré la penumbra, aún cubriendo el cielo fuera de mi apartamento. Recordé lo que estaba haciendo, el examen. Respiré profundo y traté de levantarme, y fue allí donde un escalofrío entero me recorrió la columna vertebral. Mis brazos no me respondieron. Los miré, atónito, sin poder entender lo que estaba pasando. Traté de mover un dedo, desesperado, y miraba que no se movía, por más que quería que lo hiciera, y por más que lo intentara. Empecé a hiperventilar. Sentí un escalofrío, lento y eléctrico, subir por mis piernas muertas, recorrer todo mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza, donde se transformó en un sudor frío y pesado en mi frente. Un lento quejido me sacó de mi sopor y puso todos mis músculos en tensión. La puerta se abrió lentamente. Tras ella, todo era oscuridad. Miré atónito la escena. El silencio era absoluto. La penumbra lo seguía cubriendo todo con su manto espectral, etéreo y siniestro, a medida que los segundos avanzaban, cada vez más lenta y tortuosamente. El frío empezó a apoderarse de la habitación, calando hasta lo más profundo de mis huesos. El aire helado entraba sin misericordia en mis pulmones, acuchillándolos con oleadas de frío intensas y dolorosas. Me costaba cada vez más respirar, más aún si cabe por lo que vendría ahora. Lo sabía perfectamente. Empecé a oír sus pasos, primero en la lejanía, ligeramente notables por encima del silencio, pero poco a poco empezó a hacerse más y más definido. Eran pasos pesados, torpes, de pies duros y monstruosos, que se arrastraban como dando tumbos, como un ebrio. Mi respiración se volvió agitada. Intenté nuevamente mover mis brazos, mis piernas, algo, pero nada me respondía. Intenté gritar, dejar salir todo el horror albergado en lo más oscuro de mi ser, pero todo lo que salió fue un gemido débil, trémulo y vacío, como viniendo de alguien a punto de ser abrazado por los cálidos brazos de la muerte, ya siendo abandonado por las fuerzas y dejando este mundo su último aliento antes de partir. Los pasos siguieron acercándose. Empecé a escuchar su respiración. Sonaba enojada, furiosa, sedienta de sangre, dispuesta a acabar con su presa. Intenté desesperadamente moverme. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Lágrimas de frustración, rabia e impotencia se deslizaron amargamente por mi rostro,
mientras veía mis brazos inútiles tratar de moverse, o mis piernas muertas que seguían sin responderme. De repente giré hacia la puerta. Juraba que había escuchado algo allí. En el vano de la puerta, detrás, solo había oscuridad. Traté de mirar, de forzar mi vista, de prepararme para defenderme. La puerta del closet se empezó a abrir también, con otro largo quejido, más quejumbroso esta vez. Giré mis ojos hacia allí, hacia donde se supone que debía estar mi ropa, y puedo jurar que vi algo moverse allí. Oí voces, gruñidos y todo tipo de sonidos extraños viniendo de allí. Sentía mi corazón salir de mi pecho. Gritaba a mis brazos que se movieran, que me dejaran escapar. Suplicaba porque aquel martirio terminara, porque aquel aquelarre maldito y lunático cesara ya de una vez. Y por un segundo deseé irme con la muerte, que ésta despegara sus alas y me llevara hacia el más allá, hacia la eternidad. Unos dedos ásperos, duros y sobre todo fríos se posaron sobre mi pie. Sentí en ese momento una descarga eléctrica. Todos los músculos del cuerpo se me contrajeron y por el pánico me estaba cegando, impidiéndome ver qué era aquello que me tocaba. Pero yo lo sabía muy dentro de mí. Los dedos fueron subiendo poco a poco, a medida que la ansiedad me quemaba el pecho como una llama incandescente. Llegó hasta mi cintura y luego a mi abdomen. El contacto con ese frío me hizo erizar la piel. Subió lentamente hacia mi hombro y cuando iba a llegar a mi rostro, deslizó la mano fuera y la apoyó sobre la colcha, unos centímetros junto a mi mejilla. No lo podía ver por el terror, el pánico y la incertidumbre más profunda. Sentí que acercó su rostro hacia mí, puesto que pude sentir su aliento en mi piel. De repente empezó a susurrar. Al principio lo hacía muy bajo, como masticando las palabras entre dientes. Pero el tono de sus susurros fue aumentando poco a poco, hasta que pude por fin entender lo que decía. Deseé con todas mis fuerzas jamás haberlo escuchado. Esas palabras me perseguirán por siempre. Ya pronto vendré por ti.